colegas y compañeros acá en esta reunión. Voy a pedirles el favor que de ser posible en el chat me comenten si ya están viendo la pantalla. Aún no, doctor, aún no la vemos. Ok, Aún no. vamos a mirar un momentico. Entonces, está un momentico. Ok. Me volví a hacer. Sí, señor, ahora sí se ve. Ahora se ve completa. Ujú. Sí, sino que ahí sí se ve completa, pero creo que estamos viendo la vista de moderador. Entonces sería para que la... Es exacto, ahí ya la vemos. ¿Ya la ven bien? Aló. Sí, sí, le escuchamos. Entonces me permiten un momentico que voy a hacer un cambio. Voy a cambiar mi pantalla con ustedes acá Sí, señor. para poder ver esto completo acá. Dame un minutico. Ahora sí, No, no, ahí veíamos la vista de moderador. aquí. No, ahí estamos viendo, yo veo la sesión de La, videoconferencia. la puse completa. No, no, los demás no sé, Momentico, pero... un momentico, a ver. Ok. ¿Y ahora? Sí, sí, ahí la veríamos, sí, señor. Ok, listo. Entonces voy a tener dos perfiles, por decirlo así, por lo que uso dos pantallas, pero no hay inconveniente. Bueno, les decía que es un compromiso altísimo venir a hablar de un tema que es tan complejo, ¿no? Pero pues es un compromiso que tenemos y pues lo vamos a intentar hacer con el apoyo de todos. Entonces quisiera que, pues en principio, ustedes a partir del título de investigación en educación superior, se formularan una pregunta y la dejaran ahí en el chat, es decir, eh, escribieran como una pregunta que se quisiera que se les resolviera hoy. Entonces, si no se las alcanza a resolver, pues me queda de tarea, pero si por lo menos durante la conversación yo ya voy viendo qué es la inquietud del grupo, pues me oriento más hacia ahí. Bueno, entonces Claro que sí, señor. si son tan amables, a los profes decirnos qué pregunta quisiera que se les resolviera y pues vamos a ver si podemos. Bueno, este ciclo de conferencias o de capacitación a los profesores para nosotros es muy importante porque desde los posgrados de la Facultad de Estudios a Distancia, digamos, que queremos llegar a una frontera del deber ser, no realmente el deber ser, pero sí una frontera cercana al deber ser. Y desde esa perspectiva, pues nosotros pensamos que participar en el sentido de que de la investigación en educación, digamos, nos dejaría claro por lo menos a los asistentes de cuándo en realidad estamos investigando en educación y cuándo no estamos realizando investigaciones en educación. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, acá entonces tendríamos como una agenda que es como un tamizaje de los temas que se podrían estudiar a profundidad y de los cuales yo voy a estar colaborándoles en lo que se pueda. Vamos a verlos todos, digamos, de una manera ligera, pero si alguna o alguna compañero quisiera
profundizar más, pues entonces lo haríamos a partir de las preguntas. Igualmente me excuso por estar bebiendo agua, pero es que tengo un poquito de tos y no quiero pues presentar así inconvenientes al hablar. Bueno, uno de los temas que nosotros nos ha preocupado, nosotros hablo de grupos de investigación como PIDES, Pedagogía Didáctica en la Educación Superior, y de los principios de educación a distancia eh, de la Universidad Santo Tomás, donde estuvimos por mucho tiempo atendiendo, digamos, a todo Colombia con una especialización que era en docencia universitaria. Entonces, me gustaría, digamos, dejar claro o que discutiéramos o habláramos todos sobre qué se entiende por investigación en educación superior, los tipos de investigación, un poquito sobre los temas de diseño metodológico y cuándo hay coherencia en esos proyectos, porque y cómo son las funciones de la investigación en programas, facultades, y presentarles un estudio de caso sobre una investigación que se hizo con el grupo PIDES. Entonces, pues cuando hablamos de educación superior la cosa se pone compleja, porque ustedes saben que la educación superior pues tiene una normatividad que viene de la ley en el año 92 con la ley 30. Cuando se instituyó pues se habló de las instituciones de educación superior. Era en el año 91 cuando hicimos la Constitución Nacional y en el 92 hicimos o se hizo la ley 30. Antes estaba la ley 115, pero en la ley 115, que es la Ley General de Educación, se dejó claro que esa reforma educativa, digamos, iba a estar solo para lo que llamamos la educación básica, primaria y secundaria. Entonces, por eso es que este documento deja, digamos, abierto que para la educación superior va a haber una ley que es la ley 30. Entonces, tenemos una serie de universidades o institutos de educación superior y ahí viene la situación, que si partimos del artículo 67 de la Constitución, encontramos que la educación pues es el derecho, o es un derecho a la persona y un servicio público, que tiene una función social y que con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. Entonces, una primera, digamos así, precisión que debemos hacer hoy día es en qué consiste la educación. Y la educación, claramente, es una interacción entre lo político, lo social y lo económico en un contexto, digamos como el de Colombia. Esto que nos da para pensar que muchas veces nosotros hablamos de política pública en educación superior y podríamos estar hablando de investigación o de aspectos sociales, ¿cierto? De contextos o microcontextos o macrocontextos sociales y estaríamos también hablando si es de educación. Y pues como ustedes ven, en muchos momentos, es ahorita la reforma tributaria, en muchos momentos lo económico también tiene que ver con investigaciones que se están haciendo desde el ministerio y que permiten de todas maneras hacer los planeamientos políticos. Entonces ya ven cómo ustedes, digamos, el sistema político asigna un rubro de una cantidad de dinero anual o pues anual en los presupuestos para que sea ejecutado. Entonces, estos aspectos a veces un poquito distorsionan porque pensamos que estamos haciendo investigación sobre educación, pero a veces nosotros tenemos que dar claro que la investigación en educación podría ser otra cosa. Entonces, yendo atrás, encontramos una cita de Legetta de Sepúlveda y Gallardo habla sobre la investigación científica.
y esa investigación científica realizada en las facultades de educación. A ella, digamos, se le denominó primeramente la investigación educativa, a una educación que se hacía desde las facultades de educación. Mm, esta cita es compleja porque pues comenzamos nosotros a mirar cuáles son las facultades de educación y encontramos grupos eh, como grupos de Olga Zuluaga en la Universidad de Antioquia, de, digamos, teóricos muy juiciosos que producían, digamos, conocimiento como historia de las ideas pedagógicas y aspectos en la Universidad del Huila, en el grupo PACA, por ejemplo, que trabajaba sobre la pedagogía, la didáctica y todos estos aspectos fundamentales en la educación. Pero en una cita mucho más antes, dice, bueno, la investigación educativa y la función docente son dos temas distintos, pero si esa función docente o esa investigación educativa se quisieran eh, cruzar, interactuar, esto sí es de verdad un aspecto complejo. Y este aspecto complejo, como estamos fundamentando aquí, que tiene que ver mucho con lo social, con los estudiantes, las comunidades, y en términos de personas como eh, grandes sociólogos en Estados Unidos, se encuentra que estos aspectos tienen mucha tendencia, una de ellas la crítico social de Henry Giroux o nos deja, digamos, como un horizonte en el cual como que se comienza a pensar, como ya dije, en lo político, lo social y lo económico y la función del docente en este contexto. Digamos que esta mirada en primera parte es que la, la educación vista por el maestro, por el docente, y la función del docente dentro del contexto, para Henry Giroux es más que todo como un intelectual, como es, y un intelectual de tipo transformador. Entonces, curiosamente, para esa época que Giroux está proponiendo esto, y Peter McLaren de una corriente distinta, Giroux de una corriente democrática y Peter McLaren de una corriente más leninista, marxista-leninista. Entonces los dos dicen, bueno, el maestro sí es maestro y sí tiene una función social en la comunidad, sí, solo si él lleva su conocimiento para la transformación social de la comunidad. Y cuando entramos en esos aspectos, la investigación en educación es una función compleja, porque de esa complejidad aparece entonces lo que nosotros teníamos acá, que es cada una de estas universidades tiene una función social distinta, una misión distinta, una transformación a la comunidad y en sí mismo, unas creencias en las cuales, o principios fundamentales, que evidencian a partir de la educación. Cuando nosotros entramos en ese aspecto, no es lo mismo estudiar en la Santo Tomás de los dominicos que en la San Buenaventura de los franciscanos o en la Javeriana con los jesuitas o en la militar también, ¿no? Con el aspecto que nosotros teníamos. Aquí tengo que dejar un paréntesis. Toda la parte humanística de la universidad se fundó a partir del Departamento de Educación de aquel entonces, liderado por el doctor Gustavo García Cardona, un humanista de muy de amplia trayectoria, que dejó, digamos, los primeros textos sobre los principios filosóficos de la educación en la universidad. Entonces, cada uno de estos sentidos de la educación hacen que las universidades tengan un partido y que este partido sea distinto. Digamos que esta es la primera idea, no sé si hay preguntas hasta ahí. ¿Preguntas? Ok.
Entonces, Rosemary me dice que no, señor, gracias, luego continuamos. Cuando nosotros entramos a la situación en el aula, nosotros nos encontramos con la investigación en pedagogía que forma parte de la educación. Entonces, dependiendo como nosotros estemos mirando la función del docente, entonces encontramos que hay diferentes focos, diferentes líneas de investigación. Por ejemplo, muchos de nosotros hemos leído textos o literatura sobre aspectos como el camino de, de los objetivos, luego los propósitos, luego las competencias, logros y hoy día las matrices de resultados de aprendizaje. Digamos que este hexágono es los elementos de un modelo pedagógico. Se entiende dividido por la mitad en dos partes. La parte derecha, toda la parte teórica, filosófica, y la parte izquierda, toda la parte práctica de aula. Entonces, por eso los sílabos contienen pues aspectos de la parte derecha, es decir, aspectos como objetivos, propósitos, o el nuestro que ahora tiene competencias, y luego vienen los contenidos y de alguna manera la manera como, o el orden de los temas, o sea, la secuencia. Este aspecto lo mantiene el sílabus, pero la parte del aula, o sea, la parte práctica, la hace el docente. Entonces, en esto también hay mucha investigación, por ejemplo, en la parte del método, o que en este caso yo le he escrito la didáctica, en los recursos a usar o en la evaluación de los aprendizajes. Fíjate que ahorita el Ministerio de Educación, con el decreto 1330, quiere que nosotros digamos qué resultados de aprendizaje queremos con las asignaturas y los programas, pero a su vez, en qué momento vamos a evaluar esos resultados. Y de esto depende, digamos, lo que llamaríamos la responsabilidad social del programa de la facultad y de la universidad. Porque en la medida que estos resultados de aprendizaje estén claros y evidentes en los sílabos, la evaluación debe aparecerse, debe estar allí que dando cuenta al estudiante si esos resultados de aprendizaje son bien o no son bien. El tema de los recursos es un tema muy, muy interesante porque, pues, de todas maneras, la educación presencial tiene unos recursos, la educación virtual otros y la educación a distancia otros. Entonces, mucho se ha estudiado en investigación pedagógica y didáctica sobre el uso o no de software, sobre el uso o no de algún tipo de lineamiento pedagógico, sobre el uso de los videojuegos. Y esto es supremamente interesante. La didáctica ha sido catalogada ya como un campo de conocimiento, pero también como una disciplina, porque ella tiene sus propios métodos y esa es una de las condiciones disciplinares, tener sus propios métodos de enseñanza, sus propios métodos de evaluar, de procesar la información, de generar nuevo conocimiento. Entonces, mucha investigación se encuentra tendiente a la didáctica, a la evaluación de los aprendizajes. Hay algunas propuestas de modelos pedagógicos donde se hacen estudios tipo eh, de- desde paradigmas interpretativos comprensivos eh, y cuasi experimentales en los cuales se echa a andar un proyecto, un modelo de pedagógico particular y se establece grupo control y grupo experimental y se mira a partir de un tiempo dado con los mismos temas que se le están dando al uno y al otro, qué posibilidad de mejoramiento hay en los aprendizajes de los estudiantes. Pero aquí todavía no está claro lo que queremos decir nosotros. Aquí hay como algo que se está oscureciendo, como algo que no se dice y que el maestro no lo conoce, o que lo conoce pero con la experiencia y que lo saca después de un tiempo bastante complejo, bastante largo, digo yo. Entonces, aquí viene la segunda idea. Cuando estamos en el aula, estamos trabajando en orientación pedagógica o lineamientos pedagógicos
Y estos estudios en educación superior son aquellos que dan respuesta sobre qué tanto un alineamiento pedagógico es resultado, qué tanto no, qué posibilidades hay de hablar del e-research, cuando es cuestión de los profesores, si es prosumer o producer. Bueno, si se está haciendo uso de las tecnologías, por ejemplo, en tema de recursos, si se hace uso de las tecnologías de información y comunicación, de tecnologías de aprendizaje y conocimiento, tecnologías de emprendimiento y participación, tecnologías de emergentes, dependiendo del tipo de tecnologías, estos estudios estarían, digamos, en este aspecto. Entonces, pasamos a la idea siguiente. Cuando nosotros miramos la literatura, nosotros sí encontramos estados del arte juiciosos donde han estado haciendo como líneas. Por ejemplo, del 2000-2015, hay un estudio bastante interesante sobre los estados del arte de la educación superior o de la investigación de educación superior y complementando una que hizo la Santoto del 2015 al 2019 sobre las prácticas pedagógicas. Anteriormente y por siempre, pues la pedagogía la trabajó, como yo les dije antes, el grupo de la Universidad de Antioquia, que era muy respetado, y el PACA, que trabaja mucho currículo. El PACA es del doctor López, de la Universidad del Huila. Entonces, aquí tenemos unos vestigios también sobre los recursos, ¿no? Como por ejemplo el impacto de las TIC en representaciones sociales de los docentes en la modalidad e-learning. Este estudio, si nosotros lo analizamos en el título, encontramos ya elementos que mirar. Por ejemplo, encontramos que hay unas representaciones sociales, lo cual nos indica que estamos hablando del contexto eh, político, social y económico, específicamente de aspecto social. El impacto de las TIC como recursos y una modalidad e-learning como modelo pedagógico. Entonces hay tres elementos, tres categorías y esas categorías pues tendrán sus subcategorías para hacer análisis. Entonces la tercera idea es esa. La tercera, ¿cuál es? La tercera es que los estudios que nosotros vemos en educación superior son estudios que conllevan a alineamientos en pedagogía, a temas de resultados de aprendizaje, en evaluaciones de aprendizaje y también a situaciones como lo dicen aquí en esta, ¿no? En esta conclusión de la enseñanza de la investigación dice muy claro, dice que los temas novedosos para aquel entonces, en el 2016 se hizo esa investigación, dice la relación entre investigación y las tecnologías de información y comunicación, un tema, percepciones y representaciones sociales sobre la enseñanza de la investigación, dos temas, un tema ausente, dice el análisis de políticas investigativas, pero en tema de enfoque metodológico, dice que predomina el método cualitativo. Y dice, oye, en el 2015, ¿no? Oye, está surgiendo un método mixto. Ese método mixto tiene también sus críticas y también tiene sus situaciones, pero por el tema de la educación sí que se usa bastante. Bueno, entonces hasta ahí, digamos la cuarta idea. No sé si tengan preguntas, por favor. Doctor Eduardo, en el chat hay participación de el profesor Sergio Plata y también de la profesora Luceneida Moreno Maecha. Ah, El profesor Sergio, por ejemplo, menciona, de pronto es por parte de interés particular de él, la posibilidad de pronto hablar del perfil del docente investigador. Ese es uno de los aspectos que él pone ahí sí, en el chat. La profesora Luceneida Moreno dice que le interesaría de pronto también conocer algo acerca de las contribuciones de la investigación en educación superior en tiempos de bueno, pandemia. listo. Ahí hay otra, pero bueno, creo que por Bueno, ahora démosle. listo. Sí, yo creo que este lo previne. Excúseme porque como no tenía estas inquietudes, yo pensé en ustedes, pero no fui capaz de adivinar todo esto. Pero vamos a mirar qué se pasa. Entonces miremos un poquito más en detalle. Bueno,
Pero podemos ir haciendo, digamos, respondiéndole a Sergio. Mira, Sergio, Sergio y para todos. Sergio pregunta, dice, ¿qué pasa con la filosofía de la educación? La educación, la educación en sí es un tema complejo, porque es que la educación, como lo hemos dicho, que es un contexto político, social y económico, la educación puesta en lo político, en lo social y en lo económico, tiende como digamos una vertiente de tipo social, y cuando se habla dentro de la comunidad entra en una supraordinada del tema de la filosofía. Esta filosofía, lo que es la filosofía, la psicología, la sociología, son ciencias que vienen a fortalecer la educación en sí misma. Por eso se habla de ciencias de la educación. Por ejemplo, tú buscas una maestría y se habla maestría en educación, y hay maestrías que dicen maestría en ciencias de la educación. Entonces, cuando te das cuenta, digamos, la misma estadística, la misma fue usada para estudiar la educación, la psicología. Digamos, todos los estudios de Piaget, de Vygotsky, todos los estudios eran no hechos, perdóneme, no estoy ofendiendo a nadie ni mucho menos, estamos hablando de la realidad. No fueron hechos por educadores, fueron hechos por psicólogos, ¿ves? Entonces, para remediar esto se hablaron de ciencias de la educación, y nosotros hicimos mucho las maestrías en ciencias de educación. Y pues claro, cuando entrábamos, digamos, a una maestría de este tipo, siendo psicólogos o siendo sociólogos o siendo humanistas, pues esto nos permitía, digamos, una percepción mejor de lo que es la educación. Digamos que hay otra pregunta que dice, el tema de la pandemia, la educación superior y la pandemia, no, pues nosotros estamos haciendo una investigación en un tiempo, si no se ha alcanzado y lo haremos otro día, pero es una investigación donde tiene subcategorías y preguntas, y hemos hecho más o menos de el acopio de 1.200 textos. Sobre la pandemia dejamos un capítulo que estamos alrededor de 60 textos, y pues encontramos que la pandemia a la educación terminó haciéndole un beneficio, porque nunca antes, y eso va a ir a la historia, nunca antes se había dado un avance tan significativo en el uso de las tecnologías en educación superior y en educación básica. O sea, hizo que los maestros, digamos, la gran mayoría de los docentes tuviéramos la posibilidad, la oportunidad de entrar al manejo de las tecnologías que no lo habían hecho antes. Me refiero a maestros en educación superior de presencial y a maestros casi de toda básica, primaria, media vocacional y secundaria, pues, que entraron a trabajar esto en la pandemia. Que esto tenga unos inconvenientes, que haya sido una problemática, eso es verdad. Pero cuando volvamos a la normalidad, a la nueva normalidad, nos vamos a dar cuenta que ya habrán situaciones de la educación que no se van a manejar presencialmente, que definitivamente se probó que se puede manejar de una forma más concreta, más eficaz, a partir del uso de las tecnologías de información y comunicación. Carlos me pregunta si el tema de la deserción, de eso no... se puede tomar uno en educación. Yo le contesto a Carlos, o mejor que miremos este aspecto social y económico y político. Y me toca contestarle de dos maneras. La primera manera es que nosotros sí estamos siendo revisados económicamente desde el Ministerio de Educación, desde las alcaldías. Si yo voy aquí a la alcaldía de Cota, tenían hace 2 años un presupuesto de 7.500 millones. Uno de los problemas grandes del secretario de Educación no son los 7.500 millones, sino que lo que más se preocupaba es que casi 5.500 millones se iban en transporte y alimentación.
Entonces es un problema social y sí es económico. Es una situación que no estaba referente o no tendría, digamos, eh, esos números que él presentaba no estaban en el tema de lo pedagógico y didáctico, ¿ves? Esos números estaban sustentados en que se iban en pagarle a los transportadores y en pagarle también a a la alimentación. Entonces, hoy mismo estaban haciendo problemas de los contratos de los alimentos para las cárceles y se dieron cuenta ustedes que en las noticias denunciaron que pues le están dando comida podrida. Esa situación es de un aspecto social y económico y de un aspecto político de la intención de dar unos recursos para la alimentación. Si tú miras, digamos, en este municipio, a los chicos se matriculan, con solo la matrícula reciben el uniforme completo de diario, el uniforme completo de educación física, la morrala, los libros, los cuadernos, los tenis, los zapatos, la ruta de bus, y encima de eso reciben refrigerio en la mañana y el almuerzo. De manera pues que socialmente las personas que están en inmigración, las personas de los extranjeros, pues con 2 o 3 hijos, la bendición es que tengan, digamos, colegio, porque en la medida que tengan colegio, ellos aseguran la alimentación para sus hijos y el problema, digamos, es la dormida nomás. En este momento la alimentación se convierte en un mercado y entonces si tiene 2 o 3 hijos le llegan 2 o 3 mercados porque para cada uno es diferente. Ahí son aspectos bastante de tipo económico y social. Ahora sí contesto la pregunta de Carlos. En este momento, cuando nosotros estamos hablando de la deserción es uno de los aspectos críticos en las universidades públicas, porque se está entregando la plata a la universidad pública X o Y o Z, no voy a entrar en discusión, habrá unas más complejas que otras, habrá unos programas más difíciles que otros, pero en la medida que yo le doy o que se le entrega un presupuesto a una universidad y hay deserción, entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay graduandos en el mismo punto de matriculados. Entonces, si yo con ese dinero pudiera haber graduado 100, pero solamente graduó 30 porque los demás desertaron, ese es un aspecto económico y social, porque esos 30 que gradué valen lo que costaba 100. Y por eso uno de los planes de la Ministerio de Educación fue darle a las universidades públicas y acreditadas un sistema de becas para los estudiantes. Y pues, que ustedes reconocen que un sistema del gobierno pasado, en los cuales, pues, se matriculaba el chico en universidad que quisiera, pues, obviamente ellos escogían antes de universidades privadas, y al hacerle el pago allá, pues, lo que estaba diciendo el estudiante, el, el Ministerio de Educación y muchos de los argumentos para hacer este programa es que en la Universidad Nacional, con el presupuesto que se estaba dando, valía más un graduado de la Nacional que un graduado en los Andes, por los aspectos que políticos, económicos y sociales. Se le está dando una plata, pero no está graduando a todos los que se matriculan. Hay un problema de deserción, de ausentismo estudiantil, hay un problema que no deja graduar a todos y en esos momentos nos sale más costoso. ¿Listo? Eh, veamos entonces un poquito más adelante este otro aspecto que es bueno, interesante de revisar. Tenemos la parte de lineamientos pedagógicos a la derecha y a la izquierda tenemos un tema que valdría la pena revisarlo. Tenemos la tríada que se da en la escuela, que es el docente, el estudiante y el saber o conocimiento. Hay algunos que preguntan qué es conocimiento, qué es saber, es mucho más profundo el saber que el conocimiento. Conocimiento está dado por los sentidos y el saber es por los procesos cognitivos. Entonces,
¿Cómo se da la relación estudiante-docente? Del docente hacia el estudiante está todo el ejercicio de la enseñanza. ¿Recuerdan unos términos que se hablaban, hablaban alguna vez de que se hablaban sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje? El proceso de enseñanza-aprendizaje no existe. Existen los procesos de enseñanza, que es la relación de docente a estudiante, y el proceso de aprendizaje, que es la relación que tiene el estudiante con la adquisición del conocimiento del saber. Y la relación que existe entre el docente y el saber o el conocimiento está dada por la investigación, que es la... Claro que si ponemos en juego el docente como investigador en una maestría, se mantiene, digamos, si él está haciendo una maestría o un doctorado. Entonces se mantiene nuevamente el triángulo, ¿no? Que el docente pasa a ser el estudiante, pero hay un docente supra que lo está enseñando a él a que llegue al conocimiento. En este triángulo, si se quiere, podríamos dejar claro el tema de aprendizaje activo, el tema de aprendizaje colaborativo, todos estos temas que nos preocupan, la enseñanza para la comprensión, aprendizaje por proyectos, aprendizaje por problemas. ¿Por qué razón? Porque nosotros tendríamos el conocimiento y los saberes y la manera como yo voy a llegar a ese conocimiento y saberes. De la manera como yo voy a llegar al conocimiento y saberes, perdón, voy a orientar el conocimiento y los saberes al estudiante. Esta puesta en escena del docente pues puede hacerlo desde muchos aspectos. Hay un texto de Hans Seible que se llama 12 formas básicas de enseñar, de la editorial Labor, en el cual se convierten en 60, pero más o menos él dice, bueno, yo puedo enseñar a través de la narrativa o enseñar a través de la referencia, de referir. Cuando yo enseño a través de la referencia, yo estoy haciendo es citando a otros, refiriéndome a otros autores. Pero si yo hago la enseñanza a través de la narrativa, es guardar las proporciones, lo que se llama la lección aprendida. Es porque yo estuve en el escenario, porque yo investigué ese tema, porque yo conozco el tema y porque a partir de mi conocimiento, digamos, oriento lo que yo he investigado. Pero si la persona se da cuenta, es facilitarle a él, digamos, la llegada al conocimiento. Entonces, si él le orienta como tutor, entonces hay un aprendizaje desde digamos, el aprendizaje autónomo o el aprendizaje. Si él propone un proyecto, pues aprenderá a partir de aprendizaje por proyectos, pero si él propone, digamos, problemas y preguntas, aprenderá a partir de los problemas y preguntas. Pero si él propone a partir de la aula invertida, pues entonces se orientará de ahí. Pero este aspecto triangular es interesante porque nos permite a nosotros decir, bueno, como siempre, hoy qué voy a hacer con mis estudiantes y a partir de qué voy a hacer con mis estudiantes, entonces entro yo como a revisar que obviamente que si voy a hacer una pregunta, si voy a plantear un proyecto, si lo que yo quiero es que hagan una comparación, ¿sí? Y siempre tengan en cuenta el tema de la evaluación de los aprendizajes. Un aspecto que está crítico ahorita en educación a distancia y en educación virtual internacionalmente es demostrar, es el reto de los profes ahorita es demostrar que realmente quien está haciendo la prueba es el estudiante matriculado. Y ese reto está en la evaluación de los aprendizajes. ¿De qué manera fíjate, yo como docente tengo que ver la orientación con el estudiante, ¿cierto? La orientación para que el estudiante adquiera el conocimiento. Entonces la pregunta es, a partir de ese conocimiento y ese saber que yo comparto, que yo quiero orientar la adquisición de ese conocimiento al estudiante, ¿de qué manera yo ubico? Que haya modificabilidad cognitiva o que él aprenda de memoria conductual
o que él dé respuesta de sus resultados de aprendizaje, o de qué manera establezco que en realidad él sí domina un tema que yo dije, matriz de resultados de aprendizaje. Entonces, la investigación muchas veces gravita en estos triángulos, en este triángulo. En didáctica, por ejemplo, didáctica, la primera década de este siglo, finalizando el siglo anterior, se fueron las disciplinas a la didáctica y encontraron se encuentran trabajos muy serios sobre la didáctica de las disciplinas específicas, la didáctica de la música, la didáctica de la física, la didáctica de la química, la didáctica de las ciencias sociales, la didáctica de, la, de las ciencias humanas. Entonces, porque claro, los saberes y las disciplinas tienen sus maneras de llegar al conocimiento, sus formas epistemológicas de llegar al conocimiento. Entonces, una de las importancias del docente es que él encuentre en su disciplina, investigación disciplinar, encuentre esos secretos de la disciplina. Y en esos secretos son cuatro. Son la historia del saber disciplinar para determinar sus orígenes, sus avances, sus momentos disruptivos y, por qué no, sus futuros posibles o futuribles. La segunda es que el maestro conozca, digamos, la epistemología de su saber, del conocimiento disciplinar. Y esa epistemología es porque ellas tienen su forma de aprenderse. No es lo mismo, hemos dicho, el aprendizaje, por decir algo, de las matemáticas o de la ingeniería que el aprendizaje en ciencias sociales. La tercera es que él sea, pues, la palabra es sabio, ¿no? Ser un sabio en su asignatura, en el conocimiento de su saber específico. Y pues en ese aspecto decían los autores que era que a 5 kilómetros a la redonda no hubiera alguien que supiera más que él. Nosotros en la década de los 90 nos preguntábamos, pero si la Santoto queda en la 52,13, 5 kilómetros hay más de 30 universidades. ¿A qué horas va a ser uno sabio? Pero bueno, entonces, que él conozca, ya dije, la historia de su saber, la epistemología del saber, que sea sabio, y la tercera, que sea innovador, la cuarta, que sea innovador. Y siendo innovador significa, entre otras, para aquel entonces, digamos que como recurso didáctico, esté inmerso el tema de las tecnologías de la información, la comunicación, o las tecnologías de aprendizaje y conocimiento, o tecnologías emergentes, o tecnologías de emprendimiento y participación. Digamos que hasta aquí la quinta idea de lo que estamos hablando. No sé si me tengan preguntas para continuar con lo que sigue. No hay nuevas preguntas en el chat, doctor Eduardo. Bueno, Tal vez el profesor Sergio Plata al comienzo había mencionado algo en relación a la investigación en educación superior y los clúster. Bueno, ese es un tema que yo pues realmente no conozco, pero de pronto si él nos quiere precisar los clúster si quiere o de pronto, sí, concretar un poquito más la pregunta, ¿sería? sí, de pronto sí, sí, señor. Sí, le damos el micrófono para que nos haga ese favor de concretarla. Sí, de pronto en ese sentido. Profe Sergio, si nos puede de pronto o contribuir desde lo que él conoce en esta materia. Claro, desde luego. Ah, Bueno, mientras tal sube vez, el sí, maestro sí, Sergio por el sí, tema del exacto. tiempo, voy a seguir. Adelante. Bueno, uno de los aspectos, digamos, fundamentales y que nos preguntan hoy día los pares académicos es a quién se le ocurrió, digamos, unos lineamientos pedagógicos o, o un modelo pedagógico o un estilo pedagógico. Y voy a hacer una anécdota aquí que si queda grabada pues me tocará, pero qué día me llamó el vicedecano y me preguntó
con respecto a un documento que estamos haciendo. Pongo un ejemplo acá. Y cuando él me dijo, si este es el modelo pedagógico, digamos en el tema de, por decir algo, en aprendizaje colaborativo, es un tema que se me ocurrió. Y entonces si yo pongo un ejemplo de aprendizaje colaborativo, yo me puse a pensar qué tengo que hacer para poner un ejemplo de aprendizaje colaborativo. Tendría que ir a unas aulas y esas aulas tienen que ser de un programa y ese programa tiene que ser de la facultad. Y yo alcanzar a distinguir para derivar que esa actividad que pone el profesor o que está, digamos, orientada por el docente, de verdad sí pertenece a una enseñanza para la comprensión o a un aprendizaje colaborativo o un aprendizaje activo o cómo es bastante complejo. Entonces aquí la situación es que nosotros en los lineamientos pedagógicos tenemos mucho de qué investigar también, porque podría pensarse que uno realmente pudiera investigar, digamos, sobre el lineamiento pedagógico y los resultados. O sea, no solamente decir, voy a hacer enseñanza para la comprensión, sino establecer si realmente esa enseñanza para la comprensión es la que más se acomoda. Uno de los, digamos, temas en posgrados que nos llevó a mirar la enseñanza para la comprensión es porque a partir de los hilos conductores, las metas de comprensión y especialmente los desempeños, podíamos dar respuesta a las matrices de resultados de aprendizaje de los programas nuevos. Pero ahí hay mucho por investigar. Uno podría pensar que puede ser un lineamiento pedagógico o no, o que se pueda complementar el uno con el otro, ¿ves? Digamos en temas como ya lo hemos hablado, de integrarnos todos en la facultad para poder hacer problemas y esos problemas por semestres o proyectos en áreas de formación pudieran dar cuenta a lo que sí proponemos teóricamente, que es investigar en educación superior sobre pedagogía en temas si eso sí está dando resultado sobre todo en la interacción de los saberes, es decir, que para resolver el problema o la pregunta de investigación no me la resuelvan desde mi clase, digamos, de prospectiva, sino para que resuelva esa investigación, él necesita saber prospectiva, necesita saber talento humano o gestión de la información, que él pueda necesitar 2 o 3 saberes que se integren y pueda darnos respuesta. Obviamente, los resultados del aprendizaje, es decir, la evaluación no podría hacerse desde desde una asignatura, sino desde las 2 o 3 asignaturas, o por qué no desde el semestre completo, de tal manera que él pueda dar cuenta de sus resultados de aprendizaje a los 3 profes de una bonita vez, a partir de la solución de un problema o de un estudio de caso. El tema que sigue es un tema que lo voy a tomar así, digamos, eh, muy suave. Si hay necesidad, digamos, de hacerlo ampliado, lo hacemos en otra opción, en otra oportunidad. Pero realmente los métodos de la investigación que estaban aquí propuestos al inicio, ¿sí? Que ustedes dicen acá que hay, que, que estaban propuestos acá en este tema, dice claramente, que dice que predomina enfoque metodológico. Escuche lo que voy a decir, enfoque metodológico cualitativo y emerge el método mixto. Entonces, cuando nosotros entramos a mirar las investigaciones o el tema de la diseño metodológico y los paradigmas, encontramos, digamos, ha sido como esta mirada de la metodología que nos podría colaborar. En educación se hizo investigación de tipo empírico analítico. O sea, se habla de paradigma, enfoque, método, técnica, instrumento, qué se aplica y qué se usa, qué software se usa. Pero generalmente cuando nosotros hablamos de temas empírico-analíticos, de enfoque cuantitativo,
generalmente esto está dado para las ciencias duras, o sea, la ingeniería, las matemáticas, la física, la química, experimentales. Y pues obviamente el ingeniero toma quiere revisar qué tanto se oxida una varilla y qué tanta resistencia está esta para la flexibilidad de una viga. Y pues él hace pruebas de tipo empírico analítico. En educación por mucho tiempo se hizo este ejercicio, por mucho tiempo. Es decir, se hablaba de tipo empírico analítico, se hablaba de lo cuantitativo, se trabajó métodos cuasi experimentales con grupo control y grupo experimental, y se aplicaba alguna encuesta, una entrevista o una observación por un diario de campo, y luego se hacía cruces de variables, ¿cierto? Se usaba mucho el tema de escalas Likert, o se usaba mucho la estadística descriptiva, correlacional o regresiones lineales, y desde ese aspecto, pues se usó software común y corriente desde la matemática o desde la estadística, y pues digamos que con relación a esto se aceptaban o se desechaban hipótesis. Gran parte de los trabajos de grado, de maestrías y doctorados, los primeros, fueron a partir de este enfoque. Cuando llegó el enfoque, o mejor, cuando surgió más el enfoque interpretativo comprensivo de corte crítico social o histórico hermenéutico, este enfoque cualitativo, pues ya tuvo, digamos, otra situación, otra manera de mirar la investigación. Y pues esto entró en choque, y eso es bueno que lo sepan todos, entró en choque con las ciencias duras. Muchas de estas investigaciones al puro comienzo se creyeron que no eran ni siquiera investigación. Pero en educación sí se fue tomando esa fuerza, y no solo en educación, sino en todas las ciencias sociales. Y entonces ya se habló de situaciones como la interpretación de los textos, la hermenéutica, todo el tema crítico social de Giraud, de Peter McLaren, el tema etnográfico que fue bien usado por los antropólogos, el tema fenomenológico, todo el tema de interacción entre sujetos, el método de comparación constante que se usó mucho en investigación cualitativa, los grupos focales, y de ahí aparecieron pues temas como estudios de caso, en técnicas, y se aplicaron otros cuestionarios, otras entrevistas y otras formas de trabajo como el diario de campo y portafolio. Algunos estiman conveniente, bueno, existe otro paradigma que es el paradigma complejo, que es desde lo holográfico, que tiene que ver con teoría de conjuntos difusos y la teoría de imaginarios de Gilbert, pero estos dos que están aquí se han cruzado y se han interactuado. Entonces, muchos de los investigadores hablan de que no existe un método mixto, sino que se habla de triangulación. Entonces, ¿de qué se triangulan? Se pueden triangular las fuentes de información, los instrumentos o las técnicas. Entonces, en este aspecto hay que tener mucho cuidado, pues si leen a Hernández Sampieri, pues él habla de métodos mixtos. Si leen a Ruth Sauto, pues van a encontrar que ella habla de triangulación de sujetos o de fuentes, triangulación de técnicas, y esto va a ser interesante. Pero, ¿por qué se relaciona esto? ¿Por qué se nombra esto? Porque en la medida que nosotros hablamos del método de investigación en educación, nosotros tenemos que establecer, como lo manda la norma, ¿cierto? Según la Asociación Colombiana, ustedes recuerdan que hace unos 4 años para acá los proyectos de investigación nuestros los evalúa como un outsourcing la Asociación Colombiana Asociación Colombiana del Avance de la Ciencia. Entonces esta asociación tiene una forma de pensar, y como tenía una forma de pensar, tuvimos que hacer el diplomado de 120 horas, a ver cómo es que piensa
la Asociación Colombiana del Avance de la Ciencia, para poder determinar nuestros proyectos de investigación en la facultad. Por eso fue que en el año 2019 hicimos como un par de cursos de argumentación, otro sobre metodología de la investigación, y llegamos a diferentes conclusiones. Para ellos hablan de métodos mixtos. ¿Listo? Pero ellos le dan dos caminos. Un camino que puede ser el empírico analítico, donde entramos a la investigación en una forma exploratoria, entramos por este camino, llegamos a unas conclusiones, a unas primeras conclusiones, y acudimos al interpretativo comprensivo para determinar el porqué de esas conclusiones o el porqué de esas relaciones que se encuentran allí entre las variables. Ese es uno. El otro es entrar por un estudio de caso o una entrevista con algunas personas expertas en el tema, y a partir de esa entrevista o encuesta o ese diario de campo o ese trabajo con ellos de forma, digamos, cualitativa, entrar a hacer un test fuerte, digamos, mucho más con juicio de expertos, mucho más evidente para hacer el estudio ya empírico analítico. Algunos otros dicen, no, pues hagamos los dos al tiempo. Entonces entramos por el interpretativo comprensivo, entramos por el empírico analítico, y al cierre comparamos los dos resultados a ver qué se puede aportar a la educación. Los tres métodos son válidos para la Asociación Colombiana del Avance de la Ciencia. Pero es interesante que nosotros sepamos que así como son válidos, también son de riesgo alto. Y especialmente lo que se llama la atención es para que cuando ustedes dirijan trabajos de grado, esto quede claro en los estudiantes. ¿Qué es el enfoque? ¿Qué es el paradigma? ¿Cuál es el enfoque, el método y la técnica? Entonces, este es una parte que también es como sexto tema del día de hoy, dejarlo claro entre nosotros para cuando dirijamos trabajos de grado, especialmente bueno, los trabajos de grado, a mi parecer, en pregrado deben ser de corte exploratorio, pero ya en especialización podríamos estar hablando de trabajos de causalidad, es decir, que podamos determinar relación entre variables y relación entre sujetos. Por eso es que ya encontramos nosotros en educación algunos textos donde se habla o se entra hablando, por ejemplo, en este de paradigma, ¿sí? Constructivista, y pues obviamente se habla del método y por qué se justifica, o sea, por qué usted toma ese método o ese enfoque y por qué esa, esa técnica y por qué razón, digamos, va en esa orientación. En los cursos que se hizo con la Asociación Colombiana del Avance de la Ciencia, lo que ellos dicen es que aquí en este apartado de la investigación que se llama diseño metodológico, o debe estar tan claro, tan claro, tan claro, tan específico, que otro investigador pueda replicar este mismo estudio en otro lado. Entonces, imagínense todo lo que tenemos que escribir allí para que otro investigador diferente a nosotros en otro contexto, en otras partes, pudiera él tomar ese mismo estudio y llevarlo a cabo en otro contexto. Entonces, esa es la sexta idea. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Pero Eduardo, el profesor Diego Alberto Báez hace una intervención allí. Bueno, creo que también le debemos un espacio al profe Sergio Plata para que pronto nos amplíe su intervención de hace un rato. Él pregunta, dice, ¿cómo dar esa integración del currículo en la práctica para que pueda derivarse un producto de investigación, estudio de caso o no, por parte del estudiante y que responda a los diferentes resultados de aprendizaje sobre los que debe dar cuenta? Dice él a manera de pregunta, ¿sí? No sé si la repito. Dice, ¿cómo dar la integración del currículo con la práctica para que pueda derivarse un producto de investigación? Él habla de estudio de caso o no, por parte del estudiante y que responda a los diferentes resultados de aprendizaje sobre los que debe dar cuenta.
Hay otra intervención ahí de él, dice que es importante también, en especial para el enfoque cuantitativo, la evaluación de validez y confiabilidad del instrumento de medición de las variables, tanto de los constructos como de las escalas, dice el profe Diego Alberto Báez. Y no sé si en este momento también pues le damos paso a la pregunta o a la intervención que hacía el profe Sergio. No sé si el profe Sergio ya tenga posibilidad de abrir su micrófono. Sí, profesores, buenas tardes a todos. ¿Me Adelante, escuchan profe. bien? Sí, señor. Bueno, el comentario que hacía en este tema que está exponiendo el doctor Pailla acerca de la investigación en la educación superior era si nos podía ilustrar acerca del tema de la relación de empresa, Estado, academia y sociedad. Por eso hablé del clúster, que es un tema que se ve de la competitividad de las empresas a través del apoyo que le dan las universidades a la industria y a las empresas. Sí. Ok. Esa pregunta es mucho más que interesante, la verdad. Ese es el premio de la tarde de hoy. Sí, entonces mira, lo que pasa es que nosotros, la acción social de la educación está determinada a la transformación. Si no hay progreso en la comunidad, pues la función social la responsabilidad social es alta. Entonces, vista la educación no como la interacción maestro-estudiante, sino como la interacción del estudiante que sale a transformar no solo el contexto, sino también el tema social. Entonces, la interacción que estamos hablando entre la universidad, empresa y Estado, estaríamos dando respuesta al tema político de las generación. Por eso, digamos, hoy día ustedes hablamos en proyectos de alto impacto, ¿sí? En investigación. Entonces usted le pregunta, ¿pero qué es el alto impacto? Entonces muéstreme los resultados de alto impacto, o sea, muéstreme en cifras, y los que estamos aquí nos acompañan personas muy queridas de Prospectiva. Y muéstreme en cifras de qué manera hubo un impacto en la comunidad. Muéstreme indicadores, ¿ves? Entonces, esos proyectos de alto impacto se les cambia el nombre por proyectos de alta productividad, que es distinto, que es distinto. Es decir, es muy diferente decir, hice 5 artículos, ahí hice un impacto en la comunidad, y yo tengo que dar respuesta a cuáles son los indicadores de ese impacto. Entonces, en el clúster Universidad, Empresa, Estado, lo podemos verificar mucho más, digamos que mucho mejor, en temas como la Universidad de Antioquia, o en algunos aspectos de la Universidad Distrital. Esos aspectos significan, tú vas a mirar a la Universidad de Antioquia y con las empresas públicas de Medellín, la universidad entiende, se mueve la universidad como macrosistema social a partir de un apoyo económico que le brinda a las empresas públicas de Medellín, porque aquellos estudios que se pueden hacer desde la universidad, pues que lo haga la universidad, ¿ves? Y estos indicadores los puede dar la empresa, las empresas públicas de Medellín, por dar un ejemplo, con lo que se está haciendo, digamos, en las comunas. Entonces uno alcanza a revisar esto, ¿cierto? Alcanza a revisar por qué razón, si existe, digamos, una potencialidad en la universidad, en masa crítica, en grupos de investigación, por qué razón esto no se ve, digamos, en la sociedad, o sea, en la relación que existe entre la universidad y el contexto donde ella está. En Bogotá es un poco, no, es difícil ver eso, pero si nosotros vamos al Chocó o a una universidad en Montería, la que tú quieras, supongamos si nosotros vamos a la Universidad Diego Luis Córdoba en el Chocó, y encontramos que todos los aspectos que se mueven desde la universidad se verifican en sus contextos social y económico. Lo mismo en la Universidad del Magdalena y en la Universidad del Atlántico. Como que eso impacta a las comunidades, digamos, eh, desfavorecidas, por decirlo de alguna manera. Entonces, la relación empresa-estado es a partir de qué cosa?
de proponer a través de Colciencias o MinCiencias hoy día proyectos de investigación que permitan la interacción colaborativa entre organizaciones sin ánimo de lucro, universidades, el tema político, o sea, la alcaldía o una parte de la alcaldía, una ONG, y que impacten a la sociedad en proyectos que pues obviamente con un aporte económico tengan un impacto, ahora sí, un impacto significativo. Entonces, ese clúster es lo que nosotros estaríamos buscando también, de cierta manera y tangencialmente, con la ubicación y la claridad que la universidad, para el caso de campus, está en un sector que es la Sabana Norte y que tendría que darle respuesta a las problemáticas derivadas de las necesidades en conocimiento científico de las empresas allí ubicadas. Yo me acuerdo en el año 2007 nos mandaron a hablar con una de las asociaciones para contarles que la universidad iba para allá, 2004, 2007, y tuvimos una reunión con los gerentes de toda la Sabana Norte, pero de toda la Sabana Norte. Entonces llegamos a la Universidad Militar, así como me puse hoy, con chaqueta y todo bonito. Entonces nosotros sí, bueno, venimos a ver qué se les ofrece a ustedes, universidad, empresa. ¿Qué se les ofrece a ustedes para el desarrollo prospectivo al 2020? ¿Cómo le queda a usted el panorama cuando las mismos gerentes y subgerentes, jefes de personal, nos dicen, nosotros pensamos que eso era lo que ustedes nos traían hoy, que nos traían un estudio prospectivo que nos permitiera visualizar hacia dónde iba, digamos, el tema de comercio exterior, el tema de marketing, de emprendimiento, los temas de talento, de gestión de talento humano, que nos permitan fortalecer nuestras estructuras y no al revés. Entonces ahí es donde nosotros estamos diciendo, hay estudios que la universidad debe hacer primero para llegar, ahí sí, investigación educativa, para llegar a hacer propuestas de transformación social, propuestas de apoyo a las empresas. ¿Ves? Otra es, digamos, el tema de las pasantías de los estudiantes. A mi modo de ver, esto de pronto me condena. Nosotros sí necesitamos que en Facultad de Estudios a Distancia el chico vaya mucho más a las empresas, porque como es virtual este aspecto, el aspecto con los cuerpos teóricos está desde la distancia, es muy bueno que él, o podría darse el caso que él se gradúe como administrador y nunca ha visto una empresa. Claro que no es el caso nuestro, nosotros hemos hecho, digamos, mucho cuidado y hemos encontrado en el caso de especialización de alta gerencia que todos trabajan, todos tienen un cargo. Entonces, pues ya uno parte de que por lo menos tienen una empresa, que saben el contexto, que saben la parte de, de los áreas de desempeño en la empresa y que entonces uno pudiera entrar desde la especialización a interactuar en esas áreas a partir de planes o proyectos de mejoramiento sustentados en los cuerpos teóricos. Entonces, en los clústeres de Universidad, Empresa, Estado, se ven desde proyectos, macroproyectos de MinCiencias, macroproyectos políticos, macroproyectos, si ustedes recuerdan, de el tema de los licores y los cigarrillos, que dan una plata bastante nutritiva para los políticos en las regiones, pero que esto se deriva, digamos, antes las invertían, pero hoy día se derivan a partir de proyectos de universidad, empresa y Estado con los segmentos que les dije anteriormente. Voy a tratar de resolver el tema de la pregunta en temas de curricular que me hacen acá, que me dicen cómo dar esa integración en el currículo, en la práctica, para que pueda derivarse en un producto de investigación, estudio de caso no, por parte de estudiantes y que responda a diferentes resultados de aprendizaje. Ok, voy a intentar hacerlo acá. Espérate un momentico, es que
Se me perdió la presentación. Ok, yo creo que es con esta que me puedo defender. Qué vergüenza con ustedes que poco no de información ahí que tal vez no la dejé clara. Ok, vamos a mirar acá, ¿sí? Voy a partir de un programa, voy a mirar a partir de un programa de los que estamos proponiendo, la maestría en inteligencia de negocios o la maestría en estrategia de las TIC. Este es un programa que se está proponiendo desde la Facultad de Estudios a Distancia en posgrados, de la cual demanda, digamos, la colaboración de todos y que pues están bienvenidos. Tiene dos áreas de formación, la gestión de organizaciones y la ingeniería de TICs. Si yo me voy a la pregunta de cómo dar esa integración del currículo, entonces estamos hablando de tres tipos de currículo que llamamos microcurrículo en cada una de las asignaturas, lo que está en el syllabus. El mesocurrículo, que es el programa, y el macrocurrículo, que es la universidad en sí. La manera para hacer esa integración es dejar caer, por eso dejar caer el tema de verla por segmentos aislados, como en el siglo XVI. Segmentos nucleares que estaban acá, pero que no se tocaban, y pasarla a ver como integración curricular, en la cual nosotros podemos establecer, ya dijimos, por áreas de formación, ¿no? Entonces nosotros hacemos una propuesta que es por semestre plantear preguntas y por años plantear proyectos. Entonces, hemos evidenciado que la integradora sería la metodología de la investigación para que el estudiante, cuando termine su primer año, aquí en metodología de la investigación, dé cuenta de sus resultados de aprendizaje a partir de una integración curricular que se dio en la medida que las preguntas dadas por semestre fueron necesarias para que él integrara estos saberes específicos para dar respuesta a esas preguntas. Pero en su proyecto de investigación, que se fundamenta en una de las dos áreas de investigación, áreas de formación, o en la integración de las dos, él plantea una, como ya dijimos, un anteproyecto que le permita hacer una situación de análisis o cambio en su área de trabajo o en su empresa. Entonces, como el 1330 nos pide que haya momentos en los cuales se evidencien los resultados de aprendizaje, pensamos que hayan sido en el primer año y en el segundo año. En el primer año con su proyecto en el cual se le aprueba y en el final con su proyecto de grado que es en el cual obtiene su título. Entonces, ante la pregunta, ¿cómo dar esto? Entonces, ahora, este aspecto tiene otro tema que también se investiga, que son la articulación curricular. Y es la posibilidad, estos rojos que están viendo ustedes acá, esa articulación curricular da cuenta de cómo estas asignaturas que están vistas aquí en este programa también se ofrecen en estas a manera de electivas. De manera pues que si él quiere la doble titulación podría hacer uso de ese aspecto y homologar aquellas asignaturas que ya vio o que ya cursó y aprobó. Para eso tuvimos que unificar los números de créditos para que este aspecto pueda darse. Si me están preguntando de la especialización en alta gerencia, una de las condiciones para llegar a ese nivel de que estas asignaturas puedan ser homologadas en otro programa es que el docente tenga título de maestría y el mismo número de créditos y una similitud del 80%. Esto tiene más, tiene más aspectos. Tiene un aspecto que está acá, que es el aspecto nuclear y periférico. Y es que todo lo que hemos hablado de los saberes específicos y las disciplinas estén en lo nuclear de la OVA, de la asignatura, y los aspectos de aplicación, de actividades de aprendizaje, todo esto es de aprendizaje profundo, llamémoslo así, por este lado, solución de problemas y proyectos, esté entonces en la parte periférica del maestro, de
de la asignatura, donde él encuentra y entiende a través de juegos de rol o toma de decisiones o análisis creativo, analítico y creativo, de qué manera ese saber se puede aplicar en un contexto o un área específica. Sigo acá, entonces, bueno, no sé si por el tiempo tengamos más preguntas o ingeniero me dice, por favor. Doctor Eduardo, si quiere continuar, prosiga. No sé si de No, pronto... quedaría acá. Aquí ya hemos visto hasta acá lineamientos, la metodología, diseño metodológico, y bueno, yo les traía pues el tema de la coherencia en la propuesta, ¿no? No sé si la alcanzamos a ver, si me dice qué tiempo queda, pues yo alcanzo a hacer algo. Y luego venía un estudio de caso que se lo podemos dejar para otra ocasión. Adelante, doctor, está muy bien su propuesta. Bueno, hay un tema que es la coherencia en las propuestas de investigación en educación. Esta propuesta la alcancé a leer en la magnífica exposición que hizo el docente anterior, en la cual nos dio a conocer, pues digamos, unas pautas, unos tips para investigar muy válidos. Y pues que nos permite a nosotros a veces preguntarnos si el proyecto que tenemos tiene o no tiene coherencia, si tiene realmente ejercicios de relación entre los marcos teóricos, las preguntas de investigación, los objetivos y el mismo título. Entonces, en lo que pretende hacer es que el docente en investigación en educación superior se pregunte que si él tiene si él tiene claro qué se entiende por el marco de referencia y cuáles son sus contenidos que deben tener allí, ¿no? ¿Y qué ocurre con los objetivos? Muchas veces uno de los objetivos es complejo porque los objetivos terminan siendo como el método. Entonces, algunos proyectos de educación superior, como que paso 1, paso 2, paso 3, y realmente lo que estuvimos viendo en la Asociación Colombiana del Avance de la Ciencia, y permítame volver a recordarles, es que no es cierto, que los objetivos a su vez son también micro investigaciones que se hacen con unos resultados precisos, que sirven para seguir llevando adelante el proyecto. Entonces, habría que mirar de qué tipo es el proyecto de investigación, cómo lo queremos orientar, y terminar haciendo preguntas serias sobre si yo tengo claro el marco de referencia, en qué consiste, si todos los marcos que componen el marco de referencia los voy a usar o no, porque puede que no. Y luego, pues entonces, si hay hipótesis, probablemente hay algunas hipótesis en metodología cuantitativa de carácter empírico analítico, o si no, no hay problema, y mirar si existe una relación que nos permita mirar si los marcos teóricos que yo estoy haciendo, la literatura que he consultado, la pregunta de investigación y los objetivos tienen coherencia. ¿Y cuándo yo puedo determinar que esa es óptima? Entonces, muy breve, pero esto es breve, si quieren ustedes luego la ampliamos por el tema del tiempo. Entonces, más o menos usamos 5 o 6 marcos que componen el marco de referencia. Generalmente se usan dependiendo del tipo de investigación. Para las investigaciones de corte empírico-analítico, generalmente se usa el marco teórico y el marco conceptual, pero las investigaciones del tipo cualitativo sí que es interesante que estén los marcos legales, sociales o institucionales, dependiendo del estudio de caso o donde se esté aplicando el estudio. Entonces, cuando hablamos de marcos de referencia, pues obviamente tenemos que hablar de metateorías, teorías científicas, creencias, valores que tienen o responden a los conceptos que estamos hablando, ideas, y por qué no desde las concepciones epistemológicas, y ese aspecto que el estudiante pues se sienta, o el maestro se sienta, que está dominando un tema y que lo conoce tanto,
en términos de estado de arte, que encuentra como un vacío y ese es el vacío que él va a estar estudiando. Hay muchos variados, como ya te dije, teórico-conceptual o teórico-conceptual institucional, teórico-conceptual institucional legal, hay hasta marcos geográficos a veces, porque en ocasiones los estudiantes nos hacen estudios y el estudio, hemos encontrado estudiantes que me dicen, no, yo estoy aquí en, eh, en Pitalito y otro que está más abajo de Pitalito, entonces como que uno queda pensando, bueno, ¿y este dónde está? Entonces a veces es bueno hasta el marco geográfico. Estamos entonces, digamos, preguntas por resolver, ¿no? Mm, cómo se establece la literatura, es un poco en los orígenes de la educación. Bunge, estaba Díaz Molines, pero José Duván Marín Gallego escribe en el año 2012 un texto muy hermoso que se denomina la investigación en educación y pedagogía, sus fundamentos epistemológicos y metodológicos. Es bien bonito para que lo consigan. Tiene un capítulo que es, digamos, el que más nos orienta en educación, del cual se llama o se habló de la investigación en 4 pasos. Y este es bien importante porque pues en el primer paso él dice, bueno, hagamos el problema de investigación, eh, presentando pues qué es un problema de investigación, mirar luego la elección del tema o estudios antecedentes, o sea, el estado del arte, la contextualización del problema, el tema de formulación del problema, la justificación, los objetivos y así sucesivamente hasta lograrlo. En cuestión de pedagogía, creería yo que este es uno de los textos de más juicio y que se ha producido por la Santo Tomás y que nos colabora bastante en el tema de investigación educativa. Pero hay otros como Rafael Porlán y otros autores, pero sería muy interesante revisar cómo, que ese también puede ser otra reunión sobre cómo sistematizar estos textos con apoyo en vivo o atrás de y cómo comenzar a hacer la producción de texto escrito para los temas de los marcos. Dejarles claros a los estudiantes que una cosa es el marco conceptual y otra es el teórico, que en el conceptual pues obviamente se explica e interpreta los conceptos que pues de alguna manera pues dan confusión, ¿no? O que se quiera que en el estudio se vaya a usar de una manera que intencional por el investigador y, y guardando pues la diferencia o la relación que existe entre el campo disciplinar, el campo de conocimiento y los saberes para que pues se evidencie con claridad de qué se trata cuando uno está hablando o se refiere a un concepto. Y a veces es interesante que el marco legal es, pues hay que mirar, ¿no? Si uno está hablando de las NIF, por ejemplo, ¿no? Y las NIF como un tipo de enseñanza, pues de que son leyes de la República, son leyes artículos y decretos que ya están dados y que pues obviamente se competen de acuerdo, digamos, a las categorías de análisis según el título o la intención del investigador. Y el marco institucional si es el de la universidad o la empresa donde esté haciéndose el trabajo. Muchas veces uno pues tiene que recurrir a la misión, visión, no copiarla, ni mucho menos, pero sí establecer cuál es la misión de la organización, de la empresa, o en este caso la institución de educación superior. Su misión, como ya vimos desde el comienzo, muchas de estas universidades tienen visiones, obviamente tienen visiones diferentes, misiones distintas, que permitan al estudiante y al investigador como tomar posición del caso. Por ejemplo, el caso nuestro es un caso muy especial en la educación superior, porque nosotros estamos con la ley 805 del año 2004, establecido con un régimen especial y pues esta cuestión nos permite a nosotros tener ciertas diferencias, pero algunas similitudes complejas en el tema, digamos, de los empleados oficiales de una universidad oficial de orden nacional como la nacional, la distrital, la pedagógica, pero con unas particularidades bastante peculiares en el tema de la concepción de los docentes, del presupuesto, etcétera.
Yo creería que hasta ahí. Este es un proyecto de investigación que quiero socializarles, pero que sería en otra ocasión por el tema de que ya son las 2 horas, hora y media que me dieron y pues ya me pasé. Entonces, si ustedes quieren alguna pregunta para el cierre, con mucho gusto la miraremos. Bueno, yo quería mencionar que pues hemos tomado pues atenta nota de los temas o de las inquietudes que plantearon los profesores en el chat para que eventualmente en futuras sesiones sobre esta materia pues pudiéramos abordar esas temáticas. Bueno, mientras eventualmente alguno participa, pues no, agradecerle a usted, doctor Eduardo, por su tiempo, por socializarnos o ponernos en contexto pues todos estos aspectos atinentes a la investigación en educación y también agradecerles a todos los profes la participación en esta sesión. Recordarles que está el enlace para el registro de su asistencia. Quienes no lo hayan hecho, pues les solicitamos muy amablemente que nos colaboren con el registro de su asistencia. Voy a ponerlo ahí nuevamente por si alguien salió y se tuvo que volver a conectar. Profesor Diego Alberto Báez, doctor Eduardo está preguntando cuál es la agenda de la investigación de la Universidad Militar para el 2021 y 2022. Bueno, yo le voy a referir dos aspectos, ¿no? La investigación en la universidad es un tema muy delicado, es un tema complejo, es amplio. Tenemos una vicerrectora de investigaciones muy capaz en este momento que está haciendo como una mirada interna y que lo único que puedo decir hoy es que yo creo que con la visita de pares de acreditación en alta calidad vamos a tener mucha sorpresa, mucha digamos, nuevas expectativas. Obviamente se sustenta en el fortalecimiento de los grupos de investigación, en el tema de las publicaciones, el tema de la participación en redes, se sustenta también en el impacto que puede tener estas en la generación de patentes. Y estas patentes, pues obviamente, como en la repercusión que puede establecer en comunidades y en empresas, como hemos dicho anteriormente. Y pues obviamente, digamos, tenemos una masa crítica alta, una masa crítica bastante de alta calidad, pero yo creería que una de las situaciones complejas por mirar es que el compromiso cada vez es mucho más alto, en eso sí estamos mirando, y que una de las situaciones más delicadas es que vamos a tener que hacer mucha investigación de impacto social. Yo lo invito a que esperemos 2 semanitas o una semana más, cuando ya, digamos, se consoliden todas estas este filigrana para mirar la propuesta de investigación 2022-2023. Lo que sí está claro para todos es que ya dieron orden de publicación de los resultados de la convocatoria de proyectos 2021-2022 y que está, entiendo, próxima a salir, si es que a este momento que me senté ya no está publicada, porque la orden era que la publicaran hoy mismo. Sí, señores. Perfecto, doctor Eduardo, muchas gracias primero por su presentación, segundo por tratar de responder, porque sabemos que no es tan sencillo Sí. atender pues todas las inquietudes puntuales de cada quien, pero digamos que en este primer encuentro sobre aspectos relacionados a la investigación, pues creo que se han dado algunas indicaciones generales sobre la materia y podemos posteriormente puntualizar en algunos temas. Entonces, pues agradecerles a todos su asistencia, su buena disposición y sus preguntas, que son determinantes porque retroalimentan
posteriores espacios de formación como este que hemos destinado los días miércoles. Doctor Eduardo, le reitero mi especial agradecimiento por su tiempo, por su dedicación y por compartirnos toda su experiencia y su sapiencia en esta materia. Bueno, este es un trabajo que es más un compromiso con la universidad, con la Facultad de Estudios a Distancia, con el programa, la edición de posgrados y con el programa de alta gerencia, y con mismos colegas que digamos, le brindan a uno esta compañía para poder, digamos, establecer ciertas claridades, pero sobre todo lo que nos interesa es que haya común unión, o sea, que haya unidad de criterios en lo que estamos buscando desde posgrados y desde la Facultad de Estudios a Distancia. No me queda sino unos altos agradecimientos. El solo hecho de estar aquí y acompañándome me llena de orgullo y me llena de voluntad para seguir estando acompañando estos procesos. Muy amables. Recordamos finalmente el registro de su asistencia. Voy a volver a poner el enlace aquí al final, por si alguno no lo ha hecho, para que lo haga. Les agradecemos pues contar con este registro, con esta evidencia de su asistencia. Nos complace de verdad poder contar con su presencia en estas sesiones. Así que, pues para todos, una feliz tarde, una feliz jornada y nos veremos en 8 días con otra temática relacionada con este tema de la investigación. Vamos a tener la intervención del profesor Carlos Gaviria, que nos va a, digamos, a hablar un poco sobre la escritura en la investigación. Así que, pues esperamos contar con su asistencia en 8 días. Invitados todos cordialmente, divulguen la información, divulguen la invitación y pues aquí estaremos prestos a realizar esta temática. Un feliz resto de miércoles para todos y los mejores deseos. Muchas gracias. Muchas Feliz tarde. gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Padilla, ingeniero Edgar. Feliz tarde para todos. Muchos éxitos, una feliz tarde. Bueno, ingeniero, muchas gracias y feliz tarde. Gracias, mi querido doctor Eduardo, por su denodado esfuerzo. Yo sé que eso es el tema abordado, pues entraña una complejidad enorme y pues bueno, tiene muchas aristas. Así que Sí, claro. pues reconozco su valioso aporte en esta tarde y estaremos pues en contacto con usted. Yo seguramente el otro semestre lo voy a molestar. Bueno, muchas gracias. Que estés bien. Una feliz tarde. Bueno, Chao. estamos atentos. Chao.